Vamos a hablar de la organización del sistema educativo nacional de Adriana Poirós. Vamos a instalarlo en la Constitución de 1853, donde aparece el programa que dice Juan Bautista Alberdi, donde expone en su obra las bases y puntos de partida, que va a hablar para la organización de la República Argentina. Este programa deriva de grandes ideas del liberalismo de la época y plantea transformar a la Argentina, una nación moderna, estableciendo el liberalismo económico y también construyendo un Estado republicano. La inmigración europea, es decir, hay una mirada de la inmigración europea que transformaría a la sociedad, es decir, civilizarla, eliminando a los indígenas e hispánicos. Hay un papel de la educación, un artículo, el artículo 5 que aparece mencionado ahí, que establece que las provincias deben asegurar la educación primaria, la administración de justicia y también la municipalidad, el gobierno municipal. En esta organización del sistema educativo también podemos ver algo importante, que es las prioridades que hay, ¿no?, en la política educativa. Aparecen dos personas importantes, que es Mitre por un lado y también por otro lado podemos ver a Sarmiento. Por el año 1853-56, Sarmiento tiene un interés por las escuelas públicas. Él defendía la enseñanza de la cultura universitaria, de la educación práctica y democrática. Por otro lado, también podemos decir que la idea central políticamente es la centralización de Buenos Aires, que querían una nación centralizada, defendían la distribución federal del poder. Por otro lado tenemos a Sarmiento por un lado y por el otro lado tenemos a Mitre, que él habla, Mitre, de un esfuerzo educativo del Estado Nacional, de la elitización, habla de las clases dirigentes. Sarmiento más se basa prioridad en la escuela básica más que nada. Pero dentro de todas estas diferencias de Mitre y Sarmiento, en un momento ellos trabajan juntos y apuntan, ¿no?, a esta organización del sistema educativo. Pero lo más importante, el rol principal es el Estado Nacional. Ahí aparece también el ministro Nicolás Avellaneda como importante en la educación pública, pero él marca más que nada al conjunto de la población diciendo que lo quería educable. Aparecen ahí Mitre, ¿no?, a formar una inteligencia, dice, en el país, gobernar en el país dejando de lado, eliminando la barbarie. Sarmiento, por otro lado, habla de la obligatoriedad de la escuela, ¿no?, de la educación. Él accede a la presidencia y termina en 1874. Aparece un censo en 1869 donde aparecen hombres y mujeres, ¿no?, que no sabían leer ni escribir. Ese censo se va a ver esa situación del país. Y también él fundó la Escuela Naval y Militar. Más adelante podemos ver unas leyes importantes como las subvenciones que aparecen. Podemos ver la República Conservadora en el año 1880, donde aparece Julio Argentino Roca como importante, un país oligárquico y dependiente en el siglo XIX para instalarnos, ¿no?, que era un modelo educativo liberal. En 1867 Benito Juárez también aparece como importante, ¿no?, porque dicta una ley de educación pública gratuita y obligatoria y laicidad, sobre todo, establecidos en esta ley. En 1871 también se dicta la ley de subvenciones escolares que ayuda económicamente la nación a esas provincias. En 1875 también una ley importante, la educación común.
1973 se establece la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Por otro lado, tenemos algo muy importante que sucede en el año 1880, que es que se convierte en capital federal la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por esta ley de capitalización de los establecimientos y edificios públicos, situados en el municipio de Buenos Aires bajo la jurisdicción de la Nación. Más adelante también podemos ver, ¿no?, que va a aparecer entre la iglesia y los intelectuales y políticos laicos llega una ruptura, ¿no?, y aparece ahí, empieza a aparecer un proyecto que es el primer Congreso Pedagógico de 1882. Aparece también una posición nacionalista católica, ¿no? Hablamos de la iglesia que consideraba que era un derecho de ejercer este monopolio religioso y pedagógico, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX lo podemos ver que la concesión y dirigencia del catolicismo como que aparece ahí y ya era menos localista, por así decirlo. También tenemos algo importante en ese enfrentamiento de las iglesias y los políticos laicos, el estatismo centralizado y laico, digamos la escuela neutral. Más adelante tenemos también algo muy importante que hablamos del Congreso Pedagógico 1882, que es marcado o digamos organizado por pedagogos y políticos que van a organizar en este congreso, este proyecto que habla de una ley educacional. En 1884 algo importante sucede, la ley 1420, que se va a instalar el Estado, es decir, el Congreso Nacional va a aprobar esta ley 1420 y el Estado se va a hacer cargo de la educación, ¿no?, que va a tomar un papel importante. Esta ley, hay unos aspectos importantes que marca que la educación va a ser gratuita, va a ser graduada, va a ser común y laica y también obligatoria. Ya no va a ser un derecho, sino va a ser una obligatoriedad, ¿no? Entonces, muy importante la ley 1420 en el año 1884, que abarca Capital Federal y los territorios nacionales. Se edita también más adelante la ley universitaria y la ley de educación primaria, es decir, las escuelas van a tener leyes. En 1905, perdón, la ley 1420, antes de terminar, marca también la gradualidad, ¿no?, por grados y también los sexos, ¿no? Es decir, que las aulas van a ser mixtas, hombres y mujeres van a tener ese mismo derecho de ir a la escuela. En el año 1905 aparece la ley La Inés. Esta ley lo que dice es que autorizaba a la nación a instalar a la jurisdicción en las provincias, que así lo solicitaban. Es decir, que la nación iba a ayudar a crear nuevas escuelas, si lo solicitaban. Eso quería decir. Y así quedó organizado el sistema educativo, donde aparecen también, finalizando el texto, derechos importantes hacia la mujer y derechos también a los hijos de los trabajadores. También el derecho habla, ¿no?, mencionando en el texto, en los últimos párrafos, los derechos a los marginados, autosocialistas. Aparecen alguien importante también ahí, luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo y Rebeca Camaño. Después, por otro lado, haciendo un cierre de todo esto, habla de la sociedad, ¿no? Algo muy importante que es el sistema educativo, producto de un déficit en la legislación. Antes de las decisiones políticas podemos ver que son especialmente ese déficit que deja un reflejo en la imposibilidad de llegar a acuerdos
sobre el tipo de la educación que queremos para los argentinos. Todo esto, lo más importante de la organización del sistema educativo nacional es la ley 1420, que va a aprobarse en el Congreso de la Nación como una ley que va a ser una educación que se hace cargo el Estado y que es gratuita, obligatoria, gradual y laica. Por otro lado, lo importante es el Congreso, también este Congreso Pedagógico del año 1882, ¿no? Que es generar un proyecto para la ley educacional. Esos creo que son los dos momentos importantes. Ya en el año 1880, cuando aparece Julio Argentino Roca, ¿no? En el siglo XIX aparece este modelo educativo liberal, ¿no? Donde ya ahí se instala esta educación pública y gratuita para todos y obligatoria y laicidad. Viendo el texto lo podemos relacionar con Guevara y Darío Zeta, que habla desde el otro, de la otredad. Podemos ver la tolerancia e intolerancia. El tolerable es, en este caso, el problema, el extraño, el indiferente. Podemos ver el extranjero, ¿no? Aquel que hablamos de tolerancia, hablamos de soportar al otro, ¿sí? El intolerable sería el salvajismo, el barbarie, ¿no? Y en esta disputa, estas diferencias de lo tolerable y no lo tolerable, la intolerancia, se puede ver en Mitre cuando aspiraba a una inteligencia capaz de vencer al país, de sacar adelante el país, pero sin la barbarie. Entonces ahí podemos ver que habla del otro, está fuera de nuestra comunidad, nuestro territorio, nuestra cultura, ¿no? Entonces, relacionándolo con el texto, lo puedo llevar a la otredad, que habla Guevara y que habla Darío Zeta, ¿no? De la tolerancia al intolerable. Aquel que me produce un problema, al extraño, ¿no? Y ahí Mitre lo marcaba, ¿no? Esa diferencia de sacar, de eliminar al indígena, a la barbarie. También por otro lado, cuando hablamos de Burke, de la historia nueva, la historia tradicional en el siglo XIX, lo podemos llevar a cabo en la historia nueva. En la historia nueva habla de la vista de arriba de grandes personajes, no tradicional, pero en la historia nueva habla de mirar desde abajo y podríamos llevarlo a la gente común, y yo lo llevaría como a la historia de la iglesia desde abajo, ¿no? Esa que debería considerarse la religión de la laicidad. Después también algo importante es el racismo. El racismo aparece ahí, ¿no? Como algo que es el que tiene el prejuicio, ¿no? Y acá podemos ver donde comienza el texto, comienza diciendo que había que esta sociedad, este Estado, ¿no? Construir el Estado republicano, la inmigración europea y transformar la sociedad, dice, eliminando los restos indígenas e hispánicos. A esto ya podemos ver ahí el racionalismo que había con este grupo de personas. También una parte del texto habla de Sarmiento cuando él dice de eliminar a los criollos, ¿no? Habla de aniquilarlos. Ahí podemos ver también marcado el racionalismo. Entonces me parece importante lo que menciona el racionalismo, ¿no? Que es esa gente extremista, donde dice transformar la sociedad, ¿no? Donde lo marca, ahí lo podemos ver el racionalismo, o también donde habla de la formación de las aulas mixtas, mujeres y hombres iguales. Antes no era así, solamente los hombres tenían ese derecho a la educación. Ahora las mujeres y hombres van a estar en esas aulas mixtas diferenciados. Y también podemos ver esos derechos de los marginados, ¿sí? Esa lucha de mujeres como Juana Manso también, ¿no? Que era contra la esclavitud, mencionaba ella eso, que está en contra de la esclavitud y a favor de la educación para todos. Bueno, finalizando este video,
vemos la organización del sistema educativo nacional que se